Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Les habla Jorge Luis Garay. Una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto, de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad. Fue el sistema romano papal. Dios hizo la ley y todo lo que Dios hace es eterno. Escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que Dios habló con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le entregó 2 tablas de piedra, tablas del testimonio de Dios, escritas
sobre tablas de piedra con el dedo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, que lo único que no es de redacción humana en esta Biblia es la ley. Eso no se lo inspiró el Señor a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún apóstol, a ningún discípulo, a ningún hombre se lo reveló, se lo inspiró Dios, sino que Él personalmente vino a escribir, a hacer su ley. Por eso la ley de Dios es eterna, porque todo lo que Dios hace es eterno. Eso no necesita de añadírsele o de quitársele, de agregársele, de demolérsele o de maquillársele o nada de restauraciones. El Señor nos dice que todo lo que Él hace es perfecto. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, pone el Señor a escribir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo al más sabio de los sabios que han habido en este planeta y habrán después de él, como el Señor mismo se lo dice a Salomón. El Señor le dice a Salomón que bajo la inspiración que escriba lo que escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 14, y Salomón dice, he entendido, colocando como énfasis toda la sabiduría, todo el discernimiento, la capacidad de inteligencia y la capacidad de razonamiento que tenía este hombre, dice Salomón, he entendido con toda esa potencia intelectual que todo lo que hace Dios será eterno. He entendido que todo lo que hace Dios será eterno, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, estos pastores, estas pastoras que están enseñando, que están pervirtiendo la ley, que están enseñando a la gente que no está vigente, que la ley quedó clavada, que quedó abolida, que no somos responsables ni somos tampoco bajo ninguna responsabilidad de obedecer esos mandamientos. Todos esos pastores, todas esas pastoras, todos esos sacerdotes, todos esos papas, todos esos cardenales, todos esos obispos que enseñan todo ese engaño, toda esa mentira y que le hacen una tarea a Satanás, no le temen a Dios. Antes ustedes han visto la historia del sistema romano papal, que han sido orgullosos, altivos, se han puesto por encima de la ley de Dios, por encima de la palabra de Dios, se han declarado Dios. Ellos no solamente se igualan a Dios, sino que se hacen superiores a Dios, tan superiores y tan altivos y tan ofensivos y tan hostiles y tan violentos a los ojos de Dios, que vaya pregúntele a un cura, vaya pregúntele a un obispo, vaya pregúntele a un papa, ¿por qué cambiaron la ley? Él le va a responder, cambiamos la ley porque por la autoridad que Dios le dio a la iglesia y por la autoridad misma de la iglesia, nosotros hemos hecho la ley como Dios pensaba hacerla. Esa es la respuesta que le van a dar, es decir, ponen a Dios como un ser retrógrado, como un ser incapaz de hacerlo, como un Dios que no es omnisapiente, como un Dios que no es todopoderoso, como un Dios que no es omnipotente. Eso es la manera que dan a entender que Dios es un viejito ya que no tiene discernimiento, que tiene Alzheimer, que ya es incapaz de hacer las cosas perfectas. Eso es lo que le dan a entender a la gente, que Dios es incapaz de hacer las cosas, pero que ellos sí han sido capaces de hacerlas como Dios no pudo hacerlas. Ese es el mensaje que le dan a la gente, y por eso la gente, ay sí, eso fue así fue, y tiemblan y como amenazan a la gente que el que no se someta a ellos lo queman, lo matan y queda excomulgado y echado de la iglesia. Todo eso que trajeron de allá de la Inquisición el sábado, nos dice la Escritura que es eterno, desde la eternidad, y eso escrito está en Isaías 66, 22 y 23, dice el Señor que en la eternidad de sábado en sábado vendrán todos los redimidos y todos los seres creados de los otros mundos no caídos a adorar delante de Jehová. Eso es lo que nos dice la Escritura. El domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia,
santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Escrito está, no vende, no tiene ningún negocio. Yo no soy pastor de nadie, de ninguna iglesia. Cristo es el pastor. Escrito está en el libro de Salmo 23:1. Él es el pastor de todos. En esta hora no necesitamos de pastores ni de pastoras. Escrito está, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, ¿qué hago yo entonces? Buscándome pastores, pastoras, sacerdotes y papas para que me falte todo. Y además de todo eso me quiten lo poco que tengo, y además de todo eso me lleven a la perdición, a la rebelión, a la muerte eterna. Cristo es el pastor de todos, es lo que nos dice la Escritura en esta hora. Por eso el Señor está sacando a su pueblo de todas las iglesias, de todas las denominaciones, de todas las organizaciones, porque convirtieron la iglesia, convirtieron el mensaje de Cristo, la iglesia, en una empresa. El mensaje de Cristo, esto es un producto, y la gente, el mundo se convirtió en clientela, en comercio, exactamente igual como ocurría en los días del Señor Jesucristo. ¿Cómo le llamó el Señor a todos esos religiosos, a todos esos directores espirituales, a toda esa casta sacerdotal? Los llamó cueva de ladrones, con su templo, del cual se enorgullecían y se llenaban de orgullo religioso y de espíritu nacionalista. A ese templo que quedó reducido a piedra, a nada, a polvo, el Señor los llamó cueva de ladrones. Ese templo era una cueva de ladrones. ¿Cómo llamaría el Señor Jesucristo hoy al papado y a todas las iglesias protestantes y a todas las religiones del mundo? Los llamaría entonces cueva de ampones, así de simple y de sencillo, porque la historia se está repitiendo. Este mundo no solo le está robando al Señor el tiempo, sino que también le está robando el dinero que es de Dios. Este programa no tenemos iglesia ni somos pastores. Este programa es posible gracias a los aportes voluntarios de aquellas personas que se sienten beneficiadas por sus enseñanzas, y le invitamos a usted, querido amigo, querido amiga, a integrarse, a invertir en la difusión y proclamación del Evangelio eterno de Jesucristo, para que miles y miles de personas más reciban la historia profética que te enviamos gratis. Esta es pagada por uno de ustedes, que la envía a otro allá. El que recibió una, entonces se le envía gratis a todos en el mundo, totalmente gratis. La verdad está por triunfar, y todos los que se unan a ella triunfarán con ella. Eso es lo que nos dice el Señor. Unámonos, trabajemos con el Señor y para el Señor. Entendámonos directamente con el dueño de la obra, porque la obra del Señor no es una empresa, es el reino de Dios. La obra de Dios es un reino donde Él es el rey. Muy bien, queridos amigos, venimos hablando de temas trascendentales. Todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío gratis, ahí están nuestros teléfonos, totalmente gratis. Te envío la historia profética. Aquí está todo. Esto fue revelado a Elena G. White en el año de 1858. Todo lo que es el conflicto entre Cristo y Satanás. Conflicto final entre Cristo y Satanás. Aquí, en la historia profética, está revelado desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, predicha por Jesús, allá en Mateo 24, hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está revelado cómo surgió el papado, cómo va a caer el sistema romano papal. Aquí está también cómo fue que Dios fundó los Estados Unidos, y también está aquí
cómo es que va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo lo que estamos viendo en el caos ecológico. Aquí están los engaños del diablo, cómo es que está engañando al mundo entero. Todo el caos en la familia, todo el caos en la justicia, en la salud, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a ser la segunda venida de Cristo? ¿Cómo se va a proclamar desde el mismísimo cielo por la voz de Dios el día y la hora de la segunda venida? Y aquí está también cómo va a ser destruido Satanás y todos los impíos y todos los que se unan a él. Gratis, te la envío totalmente gratis. Simplemente nuestros teléfonos, llámanos y a vuelta de correo te enviamos totalmente gratis todos nuestros materiales. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Veníamos hablando nosotros acerca de ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Es una pregunta muy importante en esta hora de crisis intensa. Al mundo religioso no sabe dónde está Jesús. Como no creen en los mandamientos de Dios, entonces el mundo está dedicado a su pecado, a su mundanalidad y a cantar, a bailar y alábale y a su nombre y gloria y pacta y siembra y prosperidad. Están pensando es en prosperidad, están pensando es en que se les arreglen los problemas, que le den carrazo, que le den mansión. Los pastores le están susurrando mentiras para entrampar, para retener y atraer a la gente. Dice que les dan profecía para decirle a la gente que vas a tener, que te van a ascender, que te van a aumentar, que te vas a ganar, que te van a traer, que el Señor te va a bendecir. Pura mentira. Cristo no vino a ofrecerle riqueza absolutamente a nadie porque Él no las tenía. Él mismo no las tenía. El libro de Lucas en el capítulo 9 nos dice que el que creó estos mundos, el dueño del universo, dice que Él les dice a sus discípulos que venían tras la lana también buscando posición y buscando riqueza y buscando propiedades y buscando toda clase de comodidades al lado de Jesús y de posición. Le dice el Señor, el Hijo de Dios no, las cuevas, dice el Señor Jesús, le dice que las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús fue pobre desde el pesebre hasta el Calvario y el Señor no vino a traerle riqueza a nadie. El Señor simplemente le dice, y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué ha venido el Señor a ofrecernos? No ha venido a ofrecernos riqueza, ni mansión, ni posición, ni poder. Ha venido a ofrecernos una cruz, y eso es lo que implica seguir a Cristo. Una cruz, renunciar a un mundo, es un sacrificio. Muy bien, entonces venimos hablando de eso. ¿Dónde está Jesús? Ese fue lo que hablamos en los programas pasados. ¿Dónde está Jesús? Ya nos dimos cuenta entonces que Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial, que está llevando a cabo la última parte de la obra que se hacía aquí en la tierra con lo que se conoció como el día de la expiación, es decir, el día del perdón, en que se consideraba como el año nuevo para el pueblo de Israel. Allá en el séptimo mes, a los 10 días, entonces se hacía el día de la expiación, porque ya dijimos que el primero del mes de Tisri, que es el séptimo mes del calendario judío, ese día primero de Tisri sonaban las trompetas. Esas trompetas significaban y anunciaban, era juicio. El sonido de las trompetas en la Biblia simboliza es juicio, es decir, que desde el primero del mes de Tisri hasta el 10, que era el día de la expiación, esos 9 días, por decir algo, la gente entraba como en capilla, la gente entraba como en un periodo de, como dice la Escritura aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 23, dice que en ese día de expiación, dice, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. Era como un sábado, no importaba que cayera miércoles, lunes o jueves. Era un día, como un día de reposo, como un día sábado. No se hacía ninguna obra, ningún trabajo, dice, haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque todo
toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Todo el que no entrara en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de recordar, de pedir perdón, de suplicar perdón por sus faltas, por sus pecados, de todo lo que había sido su vida en ese año, dice que todo el que no enviara sus pecados al lugar santísimo a través de la muerte del corderito, como hablamos allá, no de confesarle al sacerdote nadie le confesaba nada, eso lo inventó fue el paganismo, y ahí lo trajo el sistema romano papal y puso a la gente a confesarse de hombre con hombre, a tener una relación espiritual homosexual entre hombre con hombre. Entonces nos dice la Escritura que el que no se afligiera, el que no entrara en ese estado de tristeza, de pesar por su pecado, de haber ofendido a Dios y a su ley, entonces dice que era cortado del pueblo. Eso quería decir no que era matado, sino que no recibía la bendición o los beneficios de esa expiación que se iba a hacer el 10 de Tisri. Esa persona quedaba excluida, sus pecados seguían con ellos. Eso es lo que ocurre cuando la gente se confiesa ante un hombre. Sus pecados, ¿a dónde van? Pues hasta el Vaticano, que es la sentina, la alcantarilla más grande que hay en este planeta, porque allá están todas las inmundicias de los hombres y las mujeres que se los han confesado a los hombres, allá quedan, porque no van a Dios, porque el papado y el Papa no tiene absolutamente nada que ver con Cristo. Por eso dice el Señor que el Papa es el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que ha tocado la ley de Dios, los sacramentos de Dios, todo lo que tiene que ver con las doctrinas de la Biblia, todo eso lo ha convertido en instrumentos de pecado. Por eso el Señor lo llama también el inicuo, es decir, el que quiere estar sin la ley de Dios, el que no quiere obedecer a Dios, sino que todos le obedezcan a Él y Él ser el Dios de este mundo. Por eso se le conoce como Santo Padre, su santidad, usurpando los nombres de Dios, y también se le conoce como Señor Dios, el Papa. Ustedes ven a los curas y a los cardenales cómo le tiran a los pies ahí cuando se van a consagrar a su trabajo de sacerdotes. Tienen que irse a tirársele allí a los pies al Papa. Entonces nos dice la Escritura que en ese día ahí era terminado ¿qué? Todo lo que tenía que ver con el fin del pecado, por decir algo, en ese año. Entonces, ¿qué se hacía? Ya dijimos también, se traían 2 machos cabríos, uno por Jehová, se le echaban suerte a esos machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel o Satanás, simbolizando a Satanás. Y que así se hacía con el macho cabrío para Jehová. Dice que ese era matado, y con la sangre era que se expiaba, que se limpiaba todos los enseres, se recogían, se limpiaba todo lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, y todo lo que había en el atrio quedaba limpio, y después salía y con esa misma sangre entonces expiaba al pueblo, y quedaba todo el pueblo y todos los enseres y todo expiado. Es decir, todo el pecado era puesto sobre el macho cabrío vivo, que simbolizaba a Satanás. Y ese macho cabrío vivo, simbolizando a Satanás, nos dice la Escritura entonces que era llevado al desierto. Allá en el desierto nos dice la Escritura que moría ese macho cabrío en la soledad, en el caos del desierto, allá en la soledad, en lo que tenía que ver con la desolación. Allá moría ese macho cabrío, simbolizando lo que se haría finalmente con Satanás, que es lo que vamos a estudiar esta tarde. Entonces nos dice la Escritura aquí que cuando era traído el macho cabrío, dice el versículo 21 de Levítico 16, dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, simbolizando a Satanás, el macho cabrío vivo, dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Dios. Es decir, eran traídas del santuario al macho cabrío, simbolizando a Satanás. Dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Allá moría
en el desierto. Y es lo que va a ocurrir con Satanás, el juicio de los impíos. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Así que Cristo está en el lugar santísimo haciendo la última obra, hermanos, de expiación. La última obra de expiación, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor que está haciendo en esta hora. Por eso, así como en el rito típico que se confesaban los pecados a través del cordero para llevar velo adentro a través de la sangre de la víctima, así ahora nosotros nos dice el Señor que debemos de estar confesando nuestros pecados a Jesús, no a ningún papa, ni a ningún hombre, ni a ninguna mujer. El Señor nos dice que hay que confesarle es a Él. Dice que si alguno, nos dice la Escritura allá en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único abogado que tenemos nosotros es Jesucristo el justo, como escrito está. El único que puede mediar, el único que puede verdaderamente recoger y portar mis pecados es Cristo. Es lo que nos dice la Escritura. El único mediador es Cristo. El sumo sacerdote que está en el lugar santísimo del santuario celestial es Cristo Jesús. El que puede oír y perdonar mis pecados es Cristo. El único que media entre el Padre, la ira del Padre, y yo como pecador es Cristo. No Marías, ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni muertos, ni muertas, ni hombres corrompidos y pecadores que han muerto y los canonizan y los declaran dizque santos, como los papas que han muerto. Son criminales, son depravados, son pervertidos, son hombres como Juan Pablo II, que era un encubridor de violadores de niños, un encubridor de mafiosos, un encubridor de ladrones. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que nos dice la Biblia, y eso es lo que usted ve delante de sus ojos. No hay día que no haya un escándalo de parte de todo esto. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esa es la historia que no nos han querido contar. Esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Muertos. El Señor dice que ni los muertos nada saben, y que los muertos no van para el cielo, ni se van para el infierno, ni se van para ningún purgatorio, sino que se quedan allí, en su tumba, en su sepulcro, hasta el día de la resurrección, como hemos leído y estudiado, en el cual cada uno va a recibir su castigo, su paga, su recompensa. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice aquí el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. No hay otro Señor Dios el Papa, como lo llaman. No hay otro Señor Dios el Papa. La Biblia dice que hay uno solo, un solo Dios, y un solo, dice, un solo mediador, un solo mediador. No dice un solo mediador y muchas mediadoras. No dice una sola mediadora y muchos mediadores. Dice un solo mediador. Si la Biblia dice que hay uno, está determinada la suficiencia de Él, y no reconoce la existencia de otros. Si la Biblia dice que hay uno solo, está determinada entonces la suficiencia de Él, y no reconoce la existencia de otros. Así que nos dice la Escritura que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. El único mediador es ¿quién? Jesucristo, hombre. No dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre, porque Él está allá en el lugar santísimo del santuario celestial, conservando su naturaleza humana. Como Él se fue, así está allá. Así como Cristo era tan Dios caminando entre los hombres como hombre, así Él es ahora tan hombre delante del arca del santuario celestial, ministrando como Dios por vos y por mí ante el Padre con su propia sangre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que nos dice la Escritura que ese Cristo hombre es nuestro único mediador. Entonces, Cristo está ¿dónde? En el lugar santísimo. Vamos a mirar entonces cuando Él salga de allí, del lugar santísimo, qué es lo que va a ocurrir. Ya hablamos así. Entonces, miren,
la Biblia nos dice, y es lo que hemos estudiado, y le hice un breve repasito de eso que estudiamos la vez pasada para que puedan enchufarse en lo que vamos a hablar ahora, es cómo es que el macho cabrío vivo se le colocaban todos los pecados del pueblo de Dios. No se olviden, es solo los pecados del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya dijimos también que en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Eso es lo que repasamos ahorita. Así, en el gran día de la expiación final que estamos ahora, en el gran día de la expiación final del juicio que estamos ahora y que está por terminar, entonces nos dice que los únicos casos que se considerarán, que se están considerando y se considerarán, son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios, que hayan entrado en primer lugar en el consejo de Dios de creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Esos son los únicos que van a participar y están participando de esto. Los que crean en Cristo, como escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 33, 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Creer en Cristo ya nos hace merecedores de la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa, dice el texto, creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Entonces mire lo fácil que es entrar en una relación de reconciliación con Dios. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si usted cree que Cristo es mi Salvador, su Salvador, nuestro Salvador, si usted cree que Cristo es el único y suficiente Salvador y que usted no necesita ni de Marías, ni de santos, ni de santas, ni de colgarse escapularios, ni medallitas, que usted no necesita de aguas benditas, que usted no necesita de talismanes, ni de amuletos, ni necesita de rezos, ni de penitencia, sino de Cristo como su único y suficiente Salvador, usted ya tiene la vida eterna. Es lo que escrito está. Y nos dice también entonces que los que obedecen a lo que dice Cristo, esos entonces también se hacen partícipes ¿de qué? De la obra de expiación que está llevando a cabo el Señor Jesucristo ahora. Eso es para nosotros obedecer, o sea, perdonar los pecados para no volverlos a cometer, esforzarnos en eso como leímos. Si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Entonces nos dice la Escritura que en el gran día de las expiaciones finales, los únicos casos que se consideran son los de los que hayan profesado ser hijos de Dios, es decir, que hayan entrado en el servicio de Dios, creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador y esforzándose por la fe en Cristo y la gracia de Cristo en obedecer sus mandamientos, sus 10 mandamientos. No los que digan los pastores, ni los papas, ni los cardenales, los que escrito están en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Esos son los mandamientos de Dios. Esa es la santa y eterna ley de Dios. Así que dice que el juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en una fecha posterior. Ahora estamos en el juicio de los que han entrado en el servicio del Señor, de los que creen en Cristo, de los que se esfuerzan en obedecer al Señor. Con esos es que el Señor está en esta hora lidiando en el juicio final, porque escrito está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo, dice el Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde nos dice el Señor que comience el juicio? Por la casa de Dios. Así que en este momento la casa de Dios, los que entraron en el servicio a Dios, creyendo en Cristo como su único y suficiente Salvador y guardando sus mandamientos, que esa es la característica del verdadero pueblo de Dios, de la verdadera iglesia de Dios. Entonces, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, cuando el Señor dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe
de Jesús. El reino de los cielos. El Señor no dice que la iglesia verdadera es la católica, tampoco dice el Señor que la iglesia verdadera es la pentecostal, tampoco dice el Señor que la iglesia verdadera es la adventista, la bautista, o la presbiteriana, o la del Islam, o la de los krishnas, o la de los talibanes. No, el Señor no da nombres, el Señor nos da características. Nombre es simplemente fachada, es simplemente estética, maquillaje. Nombre es simplemente engaño, mentira. En el Señor todo es vida, todo es tangible, todo es para vivirlo. El evangelio eterno del Señor Jesucristo es un estilo de vida. En el Señor todo es acción. Por eso dice, aquí está la paciencia, los que soportan la prueba, los que pasan por la aflicción en su fe, esos que guardan los mandamientos. Guardar es acción, es hacerlos, es vivirlos. La fe en Cristo es una cosa práctica, de momento a momento. Esas son las características que el Señor da de su iglesia. Entonces nos dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Jesucristo? Dice que si con dificultad se salva el justo, ¿a dónde irá a templar? ¿A dónde irá a parar el impío? Es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. El juicio comenzó ¿en dónde? Por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Los que guardan sus mandamientos y tienen fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Los demás, nos dice el Señor, que el juicio de los impíos es una palabra sinónima en la Biblia para malo, para criminal, para delincuente, transgresor, desobediente. Son palabras sinónimas para inicuo. El impío es el que no quiere obedecer la ley de Dios. La palabra impío, la palabra inicuo, la palabra criminal y la palabra delincuente y la palabra transgresor es la palabra anomían, que quiere decir los que quieren estar sin ley, los que no quieren someterse a las leyes de Dios. Esos son los impíos, esos son los criminales, esos son los malos, esos son los desobedientes, esos son los rebeldes. Esa palabra quiere decir todo eso. Los impíos, es decir, los que no quieren obedecer a Dios, dice que serán juzgados posteriormente. El juicio empieza ¿por dónde entonces? Por la casa. Y seguimos entonces aquí en el libro de Apocalipsis, ¿cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo va a ser ese juicio ya que está por... Cuando salga Cristo del santuario celestial, se terminará la obra que se hacía ya en el desierto, de ponerse las manos sobre el macho cabrío vivo. Entonces ahora Cristo, cuando está por terminar ya su obra de expiación, de limpiar a su pueblo, como dice allá en el libro de Malaquías capítulo 3, de brillar la plata y de quitarle la escoria al oro, entonces dice que allí Él saldrá del lugar santísimo del santuario celestial y pondrá todos los pecados que hizo el diablo cometer a su casa, a su pueblo, todos los pecados de los justos. El diablo va a pagar por ellos porque ellos lo confesaron a Cristo. Cristo entonces los recibe, los porta y con su sangre los limpia, y entonces esos pecados no quedan borrados de allá, sino que se colocan ¿sobre quién? Sobre Satanás. Alguien tiene que finalmente expiar esos pecados. Alguien tiene finalmente que responder por el acometimiento de esos pecados, y ese es Satanás. Alguien tiene que recibir el juicio. Alguien tiene que pagar las exigencias de ese pecado que se cometió, la muerte. Así como Cristo pagó con su vida, así como Cristo con su muerte nos da la oportunidad a nosotros de ponernos de nuevo en armonía con sus mandamientos y nos da la vida para guardarlos y obedecerlos por la gracia en Él. Así ahora entonces, así los pecados confesados a Cristo son puestos ¿sobre quién? Sobre Azazel, sobre Satanás, para que Él sea el que pague con su vida, para que Él responda con su vida la vindicación de la ley de Dios, como escrito está en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, ahí nos dice el Señor lo que finalmente ocurrirá con Satanás. Dice en el libro de Ezequiel 28, en el versículo 18,
dice el Señor de Satanás, hablando del destino de Satanás, dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, es decir, su propio cuerpo, su propia vida, la corrompió, la pervirtió, despreció una gracia, una gloria tan grande como la que Dios le había prestado. Dice: yo, dice el Señor, pues saqué fuego de en medio de ti. ¿Qué dice el Señor que va a hacer con Satanás? Va a sacar candela del medio de él, de las entrañas de él, y te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. ¿A qué va a quedar reducido Satanás? A ceniza, y a los ojos de todos los que te miran. El universo de Dios, los redimidos de Dios van a mirar allí cómo va a ser reducido Satanás a polvo, a ceniza. Y dice el versículo 19 de Ezequiel 28: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Espanto serás qué? Y para siempre dejarás de ser. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Qué dice el Señor aquí? Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El infierno es una de las grandes mentiras que se inventó el diablo y que el sistema romano papal introdujo dentro del cristianismo para engañar, para robarse al mundo, para intimidar y para hacer su gran negocio de todo lo que fue con la simonía de las indulgencias y todo lo que tiene que ver con todo lo que con todo lo que es el purgatorio y con todo lo que es el limbo y con todo lo que es el infierno y con todo lo que son el espiritismo, el culto a los muertos, los novenarios y todas las misas de cabo de año, las misas de aniversario. Todo eso es puro negocio, porque el Señor nos dice que no existe ningún infierno, porque nos dice aquí que el diablo va a ser ¿qué? Destruido, y no se puede concebir un infierno sin Satanás, no se puede concebir un infierno sin diablo. Y si no hay un diablo para administrar el infierno no existe. Es más, no se puede concebir tampoco que el Satanás, que es el primer malo, el primer maligno, el rebelde, el archienemigo de Dios y del hombre, sea el administrador de allá para torturar, para cometer toda clase de dolor y toda clase de suplicio y de tormento, cuando el primer atormentado y el primer castigado y el primer torturado debería de ser Él. Eso es inconcebible. Por eso el Señor nos dice que el diablo será ¿qué? Espanto y para siempre dejará ¿qué? De ser, va a ser destruido. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que con esto en mente vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando el Señor nos dice entonces cómo va a ser el estado y la condición en que va a quedar este mundo y Satanás y todos sus secuaces. Oiga lo que dice la Escritura: escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Traigan a los niños y a los jóvenes, papá, mamá, abran la Biblia, pónganla allí delante en la mesa donde están viendo el programa, para que me sigan, para que vamos leyendo lo que dice la Escritura, porque la Biblia se puede entender. Este es uno de los capítulos con los cuales están engañando al mundo las iglesias protestantes. De este capítulo 20 dicen los testigos de Jehová que estos 1000 años equivalen a 1000 años de oportunidad, a 1000 años de revancha del pecador, para que el pecador pueda volver a enchufarse, y que como en los 6000 años no creyeron ni entendieron, y viendo ahora la realidad de las cosas, que verdaderamente sí hay diablo y que sí hay pecado y que sí hay una ley que obedecer, entonces que ahora en esos 1000 años es la oportunidad para todos decir: no, yo no sabía eso, no, sí, yo quiero salvarme, yo no quiero morirme, yo no quiero ser quemado, yo no quiero ser destruido, yo no quiero recibir la muerte eterna. Mentira, puro engaño, puros sofismas satánicos. El Señor nos está diciendo aquí es lo que va a ser la suerte de Satanás y de todos los impíos para siempre y eternamente. De eso es que nos habla Apocalipsis capítulo 20. Escrito está entonces que, dice Juan, que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí la Biblia nos está diciendo es que el diablo va a quedar atado durante 1000 años. ¿En dónde? En un abismo. Y dice que ese abismo tiene una llave, y dice que tiene una gran cadena, pero no es, queridos amigos, como se piensa o se cree aquí, que la llave es llave de abrir y que el abismo es un hueco profundo y que la gran cadena es de cualquier material que haya aquí, de acero, quién sabe de qué material se la imaginen. Lo que el Señor nos está hablando aquí es en profecía, y aquí en profecía todas las cosas tienen un símbolo. Cuando la Biblia nos habla aquí, por ejemplo, de que el ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano prende al diablo y lo mete allá, lo deja en ese abismo, pues no podemos decir nosotros que es un hueco profundo. La Biblia se enseña sola, ella es su propio intérprete. Vamos a mirar qué quiere decir abismo en la Biblia. Escrito está en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2. Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio, ¿cómo era en el principio todo? Nos dice la Biblia aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oigan cómo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? La Escritura nos dice aquí entonces que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cuál es la faz del abismo? ¿Cuál es el abismo? La tierra desordenada y vacía. Eso quiere decir abismo. Recuerden, el diablo era llevado allá simbolizado por Azazel, por un hombre especializado en ese trabajo allá en el desierto, llevado a lo más hondo y profundo de la desolación del desierto, y allá moría. Aquí el diablo, nos dice el Señor, que va a ser puesto ¿dónde? En la tierra, ¿cómo? Desordenada y ¿qué? Vacía. No van a haber hombres para tentar, no van a haber absolutamente ni animales ni plantas siquiera va a haber. ¿Por qué? Porque antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Escritura que habrá un terremoto, cual no lo ha habido desde que han existido hombres sobre este planeta. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, en el versículo 17, dice: el séptimo ángel tocó, derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces cuando dice hecho está, es porque Cristo ¿qué? Terminó su obra. Esa voz del trono de Dios allá en el cielo, hecho está, es la voz de Cristo diciendo: se acabó. La tercera vez que Cristo dice que hecho está. La primera vez que Cristo dijo hecho está fue cuando hizo la creación, que dijo que todo era bueno en gran manera y que todo estaba acabado de manera perfecta. Primer hecho está cuando terminó su obra de creación. El segundo hecho está fue cuando lo dijo allá en la cruz del Calvario. Antes de entregar su espíritu, dijo el Señor Jesucristo: consumado es, hecho está. Es decir, termina ahí su obra de redención. Y el tercer hecho está es aquí, cuando termina todo lo que tiene que ver con la historia del pecado. Hecho está. La gracia se terminó. La reconciliación con el hombre fue llevada a cabo. Lo que se salvó, y lo que se perdió, se perderá. Es lo que nos dice el Señor aquí. Y el versículo 18 del capítulo 16 de Apocalipsis dice: entonces hubo relámpagos. En el mismo momento que Cristo deje caer el incensario de oro de sus manos, dice: hay relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra,
un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Qué nos dice el Señor? Que antes de que Cristo, cuando Él sale de allá, cuando Él dice, hecho está, ¿qué va a haber aquí en esta tierra? Un terremoto cual nunca lo ha habido. Póngale 30 grados en la escala de Richter. ¿Por qué? Porque vamos a leer cómo va a ser ese terremoto. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el vino del ardor, el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Todo eso para crear, ¿qué? Caos y desolación. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí en la historia profética, que te la envío totalmente gratis, totalmente gratis. Los que ya tienen la historia profética pueden leerlo en la página 694, 695. Dice, la misma voz que anuncia el día y la hora, porque es Dios el que va a decir desde el cielo cuándo va a ser el día y la hora de la segunda venida de Cristo. El mundo va a oír el día y la hora proclamado por Dios mismo desde el cielo. Dice, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como la caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. ¿Cómo va a ser este terremoto? Horrible, terrible y espantoso, como lo estamos leyendo aquí y que lo vas a leer. Página 694, 695. Dice que la tierra se hincha como las olas de la mar. Es decir, que la misma tierra parecerá como si fuera agua, y eso destruye todo lo que pueda moverse, será movido, y eso será una destrucción y un caos total sobre este planeta. Eso viene, y eso es lo que escrito está. A este planeta no le queda mucho tiempo, a la historia de la humanidad no le queda mucho tiempo. Esto está por pasar. Si este mundo con toda su historia de pecado y de maldad no pasa pronto, nosotros sí vamos a pasar pronto, querido amigo. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Imaginémonos eso. Por eso dice que la tierra quedará como desordenada y vacía. Árboles, plantas, animales, hombres, seres. Dice, toda la tierra se alborotará como las olas del mar, su superficie se rajará, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, los pueblos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragadas por las enfurecidas olas. Es lo que nos dice el Señor. Dice, las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruina ante su vista. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué más dice? Dice, los muros de las cárceles se parten de arriba a abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe, por proclamar los mandamientos de Dios y por anunciar que Cristo es el Salvador. Oiga, el terremoto cual nunca. Por eso nos dice aquí en la Biblia, nos dice entonces que Satanás será ¿qué? Satanás será atado en el abismo. ¿Qué es el abismo? La tierra aquí desolada y vacía, no habrá hombres para tentar. Esa cadena es una cadena de circunstancias, una cadena en la cual los hombres en la cual Satanás no podrá ir a tentar a nadie. Oiga lo que dice la historia profética, página 717, dice, aquí, con sus malos ángeles, en este desorden de tierra, en este caos, en esta desolación, en esta vacuidad de todo, dice, aquí
Satanás es donde Satanás con sus malos ángeles hará su morada durante 1000 años, limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado, no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño, de mentira y ruina que por tantos siglos, 6000 años, fue su único deleite. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vamos a seguir mañana entonces cómo va a ser el juicio de Satanás, cómo va a ser el juicio de los impíos, qué va a pasar mientras el diablo esté aquí solo, y vamos a mirar qué es lo que va a ocurrir para que el diablo quede solo. Mañana a las 2 de la tarde nos volveremos a escuchar, volveremos al programa. Traigan a los niños, a los jóvenes, para que lean y conozcan todo esto sobre esta historia que estamos contando, el fin del fin de la historia del pecado y la redención eterna que viene para los discípulos de Cristo. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, para establecer a nuestros niños en el consejo de Dios y apartarlos de la drogadicción, de la mayor pestilencia que sobrecogió este planeta, para destruir a nuestros niños, para degradar a todo el mundo. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.